Buenos días a todos y a todas. Vamos a proceder a brindar el parte informativo número 331, correspondiente al día 3 de febrero del año 2021 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 creado por decreto del Poder Ejecutivo Provincial número 100 del año 2020, ratificado por ley 1697 de la Honorable Legislatura Provincial. 1. En las últimas 24 horas se han realizado 1.432 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando 5 de ellos resultados positivos a coronavirus, correspondiendo a Clorinda, 2, una consulta por egreso, una por búsqueda activa en terreno. La Rinconada, 2, ambos por búsqueda activa en terreno. Ingeniero Juárez, 1, por vigilancia epidemiológica. 2. En el día de la fecha se darán de alta médica a 29 pacientes, siendo ellos 13 pacientes del Centro de Atención Sanitaria número 11 de Formosa Capital, 3 pacientes del Centro de Atención Sanitaria número 10 de Ingeniero Juárez, 9 pacientes del Centro de Atención Sanitaria número 7 de Ingeniero Juárez, 2 pacientes del Centro de Atención Sanitaria número 14 de Ingeniero Juárez, 2 pacientes del Centro de Atención Sanitaria número 2 de Las Lomitas. 3. Los datos acumulados de la provincia al día de hoy son los siguientes. Total de casos diagnosticados, 1.154. Total de casos recuperados, 1.027. Casos activos, 85. Fallecimientos por coronavirus, 11. Casos en tránsito con egreso de la provincia, 31. Cantidad de test realizados a la fecha, 78.810, con un 1.46% de positividad. 4. Con relación a las ciudades con incidencia diferenciada de COVID-19, los datos actuales son los siguientes. Clorinda, casos diagnosticados, 270. Casos activos, 45. Fallecimientos por coronavirus, 7. Contactos estrechos en cuarentena, 111. Ingeniero Juárez, casos diagnosticados, 249. Casos activos, 12. Fallecimientos por coronavirus, 2. Contactos estrechos en cuarentena, 103. El Chorro, casos diagnosticados, 124. Casos activos, 4. Contactos estrechos en cuarentena, 21. Formosa, casos diagnosticados, 126. Casos activos, 20. Contactos estrechos en cuarentena, 94. 5. Los números de las últimas 24 horas relativos a la tarea preventiva que lleva adelante la policía en toda la provincia son los siguientes. Ingresos de camiones de carga, 568. Control en la vía pública, 7.662 personas y 4.093 vehículos. Infracciones, 60 vehículos por restricción de circulación y patente y 221 personas por restricción de circulación y no uso del barbijo. Ingresos irregulares judicializados, 2. 6. Continúa avanzando el programa de ingreso ordenado y administrado de personas a nuestra provincia. A la fecha, ingresaron efectivamente a Formosa 13.729 personas desde la implementación de este programa. Actualmente se encuentran en cuarentena 1.205 personas y ya han cumplido esta medida preventiva 21.122 personas. 7. Informamos que a partir del estatus epidemiológico logrado en la provincia de Formosa, las capacidades estatales consolidadas y la experiencia adquirida en la lucha contra la pandemia, así como los nuevos conocimientos científicamente verificados respecto del coronavirus, este Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 decide actualizar los protocolos vigentes para las siguientes situaciones. A. Cuarentena de contactos estrechos y por ingreso ordenado a la provincia, 14 días,
siendo los primeros 10 días en un centro de alojamiento preventivo y los últimos 4 días en el domicilio, cumpliendo el protocolo de testeos. En el caso de grupos familiares con menores de edad, personas con comorbilidades constatadas y adultos mayores de 60 años podrán optar por realizar los 14 días de cuarentena en su domicilio. B. Internación de pacientes positivos asintomáticos o con síntomas leves. 10 días en un centro de atención sanitaria, pudiendo ser dado de alta según protocolo médico establecido por el Ministerio de Desarrollo Humano. En el caso de pacientes menores de edad, su internación podrá ser domiciliaria según protocolo establecido por el Ministerio de Desarrollo Humano. C. Ingreso a la provincia de personas vacunadas contra el SARS-CoV-2. Luego de los 21 días de la segunda dosis de la vacuna contra el SARS-CoV-2, la persona que así lo acredite y cuente con el permiso de ingreso será exceptuada del cumplimiento de la cuarentena una vez que en la provincia se obtengan y verifiquen los análisis confirmatorios según protocolo. Para los casos que sean procedentes las cuarentenas o internaciones domiciliarias, las mismas tendrán un control permanente en base al protocolo de seguimiento aprobado. En caso de incumplirse el protocolo de cuarentena o internación domiciliaria, las mismas deberán continuarse en un centro de alojamiento preventivo o en un centro de atención sanitaria, según sea el caso, sin perjuicio de las acciones y/o judiciales y/o contravencionales que correspondan. 8. Con provincianos. El compromiso de priorizar la salud y la vida de los formoseños significa que todas las medidas sanitarias tomadas por este Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 responden indefectiblemente a la evolución epidemiológica de la pandemia en nuestro territorio y a criterios sanitarios científicamente validados. Asimismo, hemos expresado en numerosas oportunidades que la mejor estrategia sanitaria es la que más rápida y adecuadamente responde a las situaciones epidemiológicas de cada lugar. Guiados por estos principios, hemos logrado resultados extraordinarios en la lucha frente a la pandemia. Trabajando juntos, pueblo y gobierno, pudimos controlar los peores brotes de contagios en tan solo un mes, disminuyendo un 82% la cantidad de casos nuevos reportados en los últimos 10 días de enero en relación a los 10 días anteriores. Gracias a este trabajo eficaz, a la experiencia adquirida y al estatus sanitario actual de la provincia, podemos avanzar en la actualización de los protocolos sanitarios para diversas situaciones, sustentados en criterios sanitarios objetivos y conocimientos nuevos generados a partir de la investigación sobre el coronavirus en todo el mundo. Sigamos comprometidos con el cuidado de la salud y la vida de todos. De cada uno de nosotros depende el éxito de este gran esfuerzo colectivo. Somos orgullosamente formoseños y formoseñas. No bajemos los brazos, más unidos que nunca, más firmes que nunca. En Formosa no se rinde nadie.
Este ha sido el parte informativo número 331 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19. Las medidas sanitarias que hemos tomado a lo largo de este tiempo responden exclusivamente a la información científica y a la situación epidemiológica constatada en nuestra provincia, pero fundamentalmente a la participación ciudadana que cumple en su inmensa mayoría y de manera acabada todas estas medidas. Por eso, estos logros que alcanzamos juntos y juntas, y por eso podemos ir avanzando con medidas novedosas de llevar adelante la cuarentena. Esto lo podemos hacer porque también, a partir de esta experiencia nuestra, podemos mirar cuál es la situación regional, nacional e internacional de una pandemia que afecta a todos los países del mundo. Con esta información, valiosa por cierto, nuestro ministro de la Comunidad, el doctor Aníbal Gómez, a cargo del Ministerio de Desarrollo Humano, nos la brindará. Doctor. Buen día, muchas gracias. Pasaremos a informar cuál es la situación entonces de la enfermedad que está azotando al mundo entero y por supuesto también a nuestro país, a nuestra región, y daremos a conocer también el estado de situación, el trabajo que se viene realizando en nuestra provincia. Podemos observar en la siguiente imagen como 104.414.570 personas han sido afectadas por esta enfermedad en el mundo entero, mientras que el número de fallecidos en el mundo asciende ya a 2.263.171 personas. En la Argentina, 1.943.548 personas han padecido ya esta enfermedad, mientras que el número de fallecidos en nuestro país es de 48.426 personas. El 89.5% de las mismas ya han sido recuperadas de la enfermedad. Acá podemos observar lo que pasa en algunos países del mundo, por ejemplo, en Polonia, que tiene 1.520.215 personas afectadas por la enfermedad, mientras que 37.476 personas han fallecido por coronavirus en Polonia. Este país tomó distancia del resto de la Unión Europea y se negó a aplicar la vacuna de AstraZeneca a los mayores de 65 años, una medida a la que Francia podría copiar después de que las autoridades médicas reconocieron que aún no tienen suficientes resultados para saber qué tan bien funcionará la vacuna en las personas mayores. Podemos observar en Rusia, que tiene 3.884.730 personas afectadas, con 74.158 personas que han fallecido. En Rusia, el mismo día que la prestigiosa revista The Lancet publicó los resultados de la alta eficacia y seguridad de la vacuna Sputnik V, el Fondo Ruso de Inversión informó que ampliarán la producción de la vacuna en países como Brasil, India, Corea del Sur y Argelia, mientras hay un entendimiento para hacer lo mismo en Irán, Turquía y también conversaciones con la Argentina para fabricar la vacuna. En Cuba podemos observar que hay 28.636 casos totales de enfermedad con 218 fallecidos. Cuba notifica de esta manera un nuevo récord de casos de coronavirus y prevé nuevas restricciones. Vemos lo que pasa en nuestra región, en Bolivia, que tiene 220.426 casos totales, con 10.513 fallecidos por esta enfermedad. En este país, médicos y trabajadores sanitarios del departamento de Santa Cruz cumplían ayer martes un paro de 24 horas para exigir a las autoridades regionales que impongan un confinamiento rígido para frenar la escalada de contagios
y pedían contratar más recursos humanos para cubrir las bajas médicas causadas por la pandemia. Fíjense esta noticia, para cubrir las bajas médicas causadas por esta pandemia. En Formosa no tenemos ninguna baja médica ni de personal de salud. En Paraguay tenemos que 134.482 personas han sido afectadas por la enfermedad, mientras que 2.750 personas ya han fallecido por la misma. En Jujuy, 19.371 personas sufrieron la enfermedad de coronavirus, mientras que 873 personas en Jujuy ya han perdido la vida por esta enfermedad. En la provincia del Chaco tenemos que 31.008 personas han sufrido la enfermedad, mientras que ya 801 personas han perdido la vida en la provincia del Chaco. En la provincia de Salta, lindante al oeste con nuestra provincia, 23.883 personas han sido afectadas por la enfermedad, mientras que el número de fallecidos en la provincia de Salta es de 1.059 personas. Podemos observar lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires, con 6.349 personas que han fallecido en esta ciudad, teniendo así 2.044 muertes por millón de habitantes, la tasa más alta de mortalidad por esta enfermedad en todo el país. 1.067 muertes por millón es el promedio del país, mientras que en nuestra provincia, con 11 fallecidos, tenemos una tasa de 17.2 fallecimientos por millón, la más baja del país. Acá podemos observar cómo continúan los trabajos de hisopados en todas las provincias. Se han realizado en el día de ayer un total de 1.432 hisopados. De esto corresponden 1.119 a búsqueda activa de casos. Búsqueda activa significa que el personal de salud, acompañado por los voluntarios, por la salud y la vida, que hacen el relleno de las planillas, la toma de datos de las personas que son hisopados, también por los voluntarios de distintas estudiantes de enfermería en estado ya avanzados, también de bioquímica, de medicina, en fin, varios estudiantes también están acompañando, que son voluntarios y que hacen que este trabajo realmente haya una participación comunitaria como debe ser todo tratamiento de la pandemia. Toda la comunidad debe aportar. Estos jóvenes, como siempre decimos, realmente nos llenan de orgullo porque sus corazones están henchidos de ganas de ayudar, su cerebro está funcionando para mejorar la calidad de vida de los formoseños, es decir, están llenos de ideales y están mirando un futuro mejor para todos los formoseños. Tenemos ya así 78.810 test realizados en la provincia, con 1.46% de positividad de los test realizados. Este dato, que parece un número más, sin embargo es muy importante, volvemos a repetir que la Organización Mundial de la Salud indica que debe ser menos de 5 el índice de positividad de los testeos, que son no cualquier testeo, es testeo por PCR, un testeo confirmatorio, porque hay muchos tipos de testeo. Están los testeos rápidos por antígeno, están los testeos por anticuerpos. Este es testeo por PCR confirmatorio, el mejor que existe en el mundo. Sin embargo, tenemos una positividad de 1.46 en nuestra provincia. Vemos como aparte también de seguir trabajando en lo que es la atención de la pandemia por coronavirus, el sistema de salud sigue trabajando en todo lo que tiene que ver con su trabajo habitual en todos los niveles de atención y también en toda la provincia. Se pone especial atención a pacientes con enfermedades crónicas como hipertensión arterial, diabetes, en la vacunación que continúa, la entrega de medicamentos, estudios complementarios como análisis de laboratorio, radiografías, ecografías. Vemos también cómo acá se continúa con la entrega de leche fortificada y suplementos nutricionales a los niños. Vemos claramente en las imágenes
Y es tan importante esta leche fortificada porque tiene hierro, tiene vitaminas que evitan que la mujer embarazada sufra algún tipo de baja en su nutrición que hace que muchas veces afecte su propia salud y por supuesto también puede afectar la salud del bebé que se está gestando en ese momento y que pueda provocar un parto temprano, bajo peso al nacer, en fin, condiciones que después lógicamente lo van a afectar en su vida futura. Y por supuesto los suplementos nutricionales que evitan malformaciones al nacer de los niños. Son acciones preventivas que se realizan en toda la provincia. Aquí tenemos también, como no se descuida, otro aspecto importante, como es la buena alimentación. Vemos las imágenes, como es una nueva entrega en el oeste formoseño. Esto está sucediendo hoy, son 1.831 cajas alimentarias para las comunidades aborígenes de Las Lomitas, Pozo del Tigre y Posta Cambio Salazar. A pesar de la lluvia, a pesar de la inclemencia del tiempo, los equipos de la provincia de Formosa siguen trabajando en todo el territorio provincial. Gracias. Muchas gracias, doctor. Somos una gran familia que habita una casa común que es nuestra provincia. Como toda familia, en los momentos difíciles nos mostramos unidos. Pero siempre hay alguno por ahí que piensa distinto. Pero bueno, los parientes nos eligen, decía un profesor de la secundaria. Como nos importa mucho el estado de salud de cada uno de los miembros de esta gran familia, vamos a pedirle entonces al doctor Julián Vivolini, nuestro médico infectólogo, que nos dé el parte diario respecto de esta situación. Doctor. Muchas gracias, buenos días, saludos a todos y a todas. Bueno, efectivamente, como estamos viendo, el descenso de la cantidad de personas que activamente cursan la infección, que es una gran noticia por el esfuerzo que se está haciendo, por el gran trabajo en conjunto entre todos y todas. Ahora actualmente hay 85 personas que están cursando activamente su infección, las cuales están alojadas en los distintos centros de atención sanitaria, en las distintas partes de la provincia, de las cuales ellas hay en realidad 5 que están en unidad de terapia intensiva, las cuales más obviamente nos tienen preocupados y ocupados por su salud. Estas 5 personas que están en terapia intensiva, a su vez hay 3 que están en asistencia respiratoria mecánica, que son las personas que están con peor pronóstico, con pronóstico reservado, porque no sabemos cómo pueden evolucionar. Aún necesitan la asistencia de este equipo para poder subsanar el oxígeno que no llega bien a la sangre por su infección y su neumonía causado por el coronavirus que afecta la función del pulmón. Las otras 2 personas que están en terapia intensiva no están en asistencia respiratoria mecánica, pero son cuadros moderados que requieren la atención aún en la terapia intensiva porque tienen otras comorbilidades y otras condiciones que le permiten todavía, no le permiten salir todavía de terapia y pasar a sala general. En sala general también hay otros pacientes, pero ya que salieron de terapia, todavía son moderados, pero están en vías de recuperación, están con necesidad de oxígeno, pero a muy bajo flujo y ya están compensadas sus enfermedades de base. Obviamente igual se le hace el seguimiento de toda esta situación. Como también se anunció hoy, hay algunos cambios en el alta de los pacientes confirmados. En estos casos, pacientes que estamos hablando, estas altas son ese grupo de personas que no son los moderados ni los críticos, porque eso tiene una indicación precisa todavía. Son los cuadros moderados o graves, son personas que en general pueden presentar mucha cantidad de carga viral y durante mucho tiempo pueden tener esa cantidad de virus en su cuerpo, por lo tanto la definición no ha cambiado para su alta. En cambio, para las personas asintomáticas o leves, la carga viral se ha demostrado a lo largo de todo el año de pandemia, los distintos estudios en todas partes del mundo y nuestra propia experiencia, porque hemos estado haciendo nuestra propia experiencia, estudiando la cantidad de virus que tienen estas personas y obviamente viendo que también coincide con lo de a nivel mundial, por lo tanto
hemos decidido amoldarnos, ayornarnos o actualizarnos para dar seguridad obviamente a la población, que las personas que se vayan de alta se vayan con total seguridad de que no hay riesgo de transmisión hacia la comunidad. Así que estamos con esta actualización, se van a cortar los tiempos en estas personas que están positivos, asintomáticos o leves, salvo algunas excepciones. Por ejemplo, hay personas inmunocomprometidas que por más que no tengan síntomas, pero como no forman anticuerpos suficientes, pueden demorar la eliminación del virus. Por lo tanto, se va a definir siempre paciente por paciente y dependerá de circunstancias especiales. No es tan rígido, porque por ahí se puede escuchar que siempre va a ser el día 10, no va a ser siempre el día 10, dependerá de la condición clínica del paciente y sus enfermedades de bases, etc. Siempre va a haber una definición médica, una decisión médica para el alta de cada paciente diagnosticado. Solamente estamos avisando, ayudando al resto de la gente a comprender que no siempre va a ser tan rígido las altas. Así que va a depender mucho, como vuelvo a repetir, de la indicación médica. El resto de las personas que están en los centros de asistencia sanitaria están también controlados por sus médicos y por los enfermeros, están bien evaluados por los laboratorios, que se hacen los bioquímicos, que se hacen los laboratorios, así que estamos contentos y esperando que sigan habiendo más altas y lograr en algún momento que no haya ningún paciente internado. Gracias, doctor. Durante este tiempo hemos venido hablando de un tema que es muy importante en una situación de pandemia como es la salud mental. Hay un aspecto que estamos viendo últimamente muy de seguido con todos aquellos que están planteando una imagen distorsionada de la realidad. Por ello, vamos a pedirle a nuestro responsable del Instituto IAPA, el licenciado Marcelo Cremis, que nos hable de los cuidados de la salud mental en pandemia, los trastornos de la personalidad antisocial. Licenciado. Muchas gracias, muy buenos días. Así es, el cuidado de la salud mental en este tiempo es muy importante, tan importante como el cuidado o evitar el contagio del virus. También es el de poder mantener un estado de bienestar emocional que nos permita transitar por esta situación tan particular, ¿no es cierto?, que nos toca atravesar a todo el mundo. Uno de los aspectos, o un aspecto muy importante, tiene que ver cuando nos encontramos, nos relacionamos con algunas personas que pueden llegar a desarrollar conductas que tiendan a perjudicarnos, es decir, a provocarnos un daño, ya sea físico, emocional, económico, de cualquier índole. De hecho que no cualquier persona es la que tiene la posibilidad de realizar este tipo de conductas. Hay algunas características que las definen y que es importante que conozcamos para estar advertidos, para poder cuidarnos, para poder prevenir la posibilidad de que estar siendo afectados por una persona con conductas antisociales, con conductas perversas o también denominadas psicopáticas o sociopáticas. Estas son las distintas denominaciones para hacer referencia a una misma situación que tiene que ver con una característica de personalidad. No se trata de una patología en el sentido de algo que pueda ser tratable, sino un modo de ser de algunas personas que tienen estas características que vamos a detallar brevemente. En principio se caracterizan por un desprecio general hacia los demás. Utilizan el engaño, la manipulación. Con tal de obtener provecho, pueden mentir, pueden estafar. Pueden realizar distintas conductas que pueden ser inclusive ilegales y que pueden conducirles a tener, a ser detenidos o a tener causas judiciales. Pero lo más característico de este tipo de personalidad es que nunca reconocen ninguna culpabilidad. Siempre proyectan
en los demás la responsabilidad por su situación. No tienen ningún interés por la situación de los demás, son imprudentes en sus acciones y por lo tanto también ponen en riesgo la seguridad de otros. Y como decía recién, no tienen ningún tipo de responsabilidad, no sienten responsabilidad por sus actos. Si bien carecen de empatía, es decir, no tienen la posibilidad de ponerse en el lugar del otro, de ser sensibles y de comprender al otro, sí pueden simular esta situación, simulan empatía para poder lograr sus objetivos. Generalmente tienen un concepto de sí mismos muy engreídos, como se dice, son arrogantes, inclusive tercos, autosuficientes, fanfarrones. Estas son todas descripciones del manual de trastornos mentales DSM-5, ¿no? Que para los que son profesionales del campo de la salud mental, es decir, es una descripción de estas características de la personalidad. Pueden ser incluso muy inteligentes e instruidos, pero utilizan esas capacidades, esa inteligencia, ese conocimiento para sus fines, que son el de engañar y el de provocar daños a otras personas. Como decía hoy, suelen ser muy sociables en apariencia, mostrarse encantadores, simular empatía para aprovecharse de los otros. Y este es un aspecto muy importante, que tienden a lograr una especial satisfacción provocando ese mal en el otro. Esto es lo diferencial, digamos, que podemos decir. Cualquier persona en alguna circunstancia de su vida puede llegar a provocar, intencionalmente o no, algún daño o algún perjuicio a otra persona, pero lo que define esta personalidad perversa, psicopática o antisocial es que justamente es la carencia de todo tipo de autocrítica, de todo tipo de sentimiento de culpabilidad sobre sus actos, e incluso este rasgo de encontrar satisfacción en el hecho de perjudicar a otros. ¿Por qué hablamos de esto? Justamente para estar advertidos de que no solamente existen personas que tienen este tipo de conductas, sino que también existen organizaciones que se comportan de esta misma manera o que tienen este tipo de acciones. Las más conocidas son, por ejemplo, las organizaciones terroristas. Las organizaciones terroristas buscan a través de generar el miedo, justamente el terror, la angustia, para manipular, para controlar a las personas y para lograr sus metas. En la actualidad, en la situación de pandemia, encontramos también con organizaciones que tienden a tener este tipo de acciones que son perversas. Perversas vienen, o el término perversión tiene su origen etimológico en el latín pervertere, que significa transformar algo bueno, transformarlo en algo malo. Es decir, pervertir, corromper algo bueno y volverlo malo. Hoy nos encontramos con este tipo de situaciones, como hay organizaciones que en forma perversa, es decir, buscan corromper el bienestar, atacando principalmente lo más preciado que tenemos en este momento, que es el cuidado de la salud y de la vida. Atacando las medidas sanitarias, encontramos entonces ataques hacia las vacunas, ataques hacia los tratamientos, ataques hacia las cuarentenas, ataques hacia cualquier tipo de política o de acción sanitaria que cuide la vida y la salud. Estas también son acciones perversas y que degradan o corrompen el bienestar sanitario de la población. Tenemos que estar advertidos para reconocerlos, para cuidarnos, de la misma manera que todas las medidas que se toman desde el gobierno provincial y con siempre el acompañamiento de toda la comunidad para poder lograr el objetivo del bienestar en este tiempo tan especial que nos toca vivir. Entonces, el perder el miedo a aquellas personas que tienden a generarnos daño es muy importante, porque fíjense que una de las características principales es que este tipo de personas
o este tipo de conductas tienden a culpabilizar a la víctima. Lo vemos en las situaciones de violencia intrafamiliar o en las situaciones de violencia de género, por ejemplo, donde la persona que está siendo violentada, que está siendo víctima de esa situación, se siente culpable. Esto es producto de esa manipulación que ejerce la conducta psicopática, la conducta perversa, y tenemos que estar advertidos, y si cualquiera de nosotros puede estar en esa situación de sufrir este tipo de agresiones hacia nuestra integridad física, emocional, es muy importante siempre recurrir a ayuda. Para eso, los servicios de salud mental que tiene también el gobierno de la provincia de Formosa en todos los hospitales, en todos los centros de salud, y la posibilidad de acceder entonces, siempre buscar ayuda, porque las personas que tienen este tipo de personalidades perversas, psicopáticas, no buscan ayuda, porque no sienten que necesiten ningún tipo de ayuda y proyectan en los demás la responsabilidad sobre la situación. Bueno, esto es cuanto quería comentarles hoy. Esperamos que sea de utilidad para reflexionar sobre cuestiones que nos atañen a nuestra vida personal, pero también a la situación general en la que estamos viviendo. Muchas gracias, doctor. En este momento de pandemia es importante profundizar nuestros conocimientos. Profundizar nuestros conocimientos implica estar atentos a lo que está aconteciendo y poder actuar en consecuencia. Para conocer en profundidad estas cuestiones, sobre el análisis de la evolución de la pandemia en la Argentina, nuestro médico epidemiólogo, el doctor Mario Romero Bruno, nos brindará la información. Doctor. Buen día, formoseñas, formoseños. Bueno, la idea es mostrar en este gráfico cómo ha evolucionado la pandemia durante estos meses en Argentina. Realmente tenemos que pensar que cuando comenzaron los primeros casos fueron los importados. Los casos importados, cuando esto comenzó allá por diciembre, primero en China, después aparecieron en países de Europa, los primeros que ingresaron de esas regiones fueron los que trajeron el virus a la Argentina, hasta llegar a la cantidad de casos que tenemos en el día de hoy, con la cantidad de muertos, pero comenzó con un caso, con 2 casos importados. Y ahora vamos a ver en este gráfico cómo se comportó la curva de acuerdo justamente al contagio, que es lo que quiero que veamos en este gráfico que tiene como fuente el Ministerio de Salud de la Nación en un informe de un medio digital nacional. Pero fíjense, primero vamos a lo verde, que son justamente los casos importados, que fue al principio de la pandemia la cantidad de casos que comenzaron a notificarse. Después esto comienza a disminuir progresivamente en el transcurso de los meses, y lo que va aumentando inmediatamente después es la línea roja, que son los contactos estrechos. Y esto comienza a transcurrir los primeros meses, a partir del cual ya comienzan a aparecer la línea azul, que es hoy representa el 70% de los casos, que es la transmisión comunitaria. ¿Qué quiere decir? Y después la línea amarilla es los que están en estudio y no se sabe en cuál de estas categorías está. ¿Qué quiere decir esto? Que los primeros casos comienzan a ser importados. A partir de ahí surge el contacto estrecho, ese contacto estrecho contagia a otro contacto estrecho, ese otro contacto estrecho contagia a 2 contactos estrechos, y así se multiplica rápidamente, hasta que cuando uno se contagia no sabe de quién. Y ahí no estamos hablando de la transmisión comunitaria, que es lo que está ocurriendo en la mayoría de las provincias de Argentina y de los países. Esta misma clasificación de transmisión comunitaria es el 70% de los casos. Un 20%, un 30% corresponden a contactos estrechos, y muy abajo quedaron los primeros casos que son los importados. Y ahí quiero volver otra vez a llamar la atención en esto, pensar de que a partir de un caso se generó la pandemia. O sea, no es cuestión menor de minimizar cómo esto rápidamente se transmite. Y por eso fueron las medidas oportunas que se han dado justamente a raíz, primero, de los ingresos en la provincia, que son los casos importados. ¿Cuál ha sido la política sanitaria de la provincia? Que estos casos importados, estos ingresos con la probabilidad de traer el virus, estén en los centros de atención, en los centros de alojamiento preventivo. Y ahí también se dan las medidas de diagnóstico, que son los test que corresponden hasta que antes del alta
tengamos la confirmación de que esa persona no es portadora del virus y no transmita a la comunidad. Por otro lado, los contactos estrechos. Cuando aparece un contacto estrecho, entonces es ahí también, si no lo identificamos rápidamente, si no hacemos rastreo correspondiente, el test correspondiente, esto después se transforma en transmisión comunitaria. Y para poder encontrar los contactos estrechos es fundamental que a partir del caso primario, del caso que se detecta primariamente, surja dentro de la misma información que provee el paciente, cuáles han sido las personas con las que se vinculó en las últimas 72 horas. Así como también se realiza el hisopado correspondiente y deben permanecer bajo control durante el tiempo que pueda durar la incubación del virus, que está demostrada que son de 14 días. Por eso, tanto para los ingresos como para los contactos estrechos, sigue siendo 14 días de control. Y aquí otro gráfico que nos hace pensar también, cuando creemos en qué lugar estamos parados, ¿no? A partir del caso naranja, que es una persona con COVID, esta persona se vincula con una persona que es su primer contacto estrecho, ese contacto estrecho tiene otros contactos y nos hace pensar a nosotros creyendo que estamos a lo mejor en el círculo azul. Pero sin embargo, si no controlamos esta cadena de contactos estrechos, se da después el contagio. Entonces, pensar de que podemos creer que estamos en una burbuja, pero de ahí depende también cómo nos contactamos, con quién nos contactamos, para no ser contacto estrecho que pueda ser contagiado y a su vez contagiar a otro. Entonces, esto nos tiene que hacer pensar de que la cadena de transmisión de este virus surge con los contactos estrechos. Entonces, ahí nos tenemos que prestar más atención y más en este momento, donde las medidas que se ha tomado en la ciudad de Formosa vuelven otra vez a nuevas actividades previas, la parte recreativa, la parte deportiva, las reuniones familiares, pero lo tenemos que hacer con total cuidado y con más seguridad. Este es el mecanismo por el cual tenemos que estar prevenidos. Por otro lado, también comentar un poco lo que decía el Papa Francisco en su misa, en su última misa, donde habla justamente de que la tristeza interior es un gusano que nos lleva por dentro, un gusano que está por dentro, dice él. Entonces esto nos hace reflexionar también en las situaciones que por ahí nos pueden desmotivar o nos pueden disminuir el ánimo, como la tristeza, como las cuestiones que por ahí la información o la mala información hace que uno se preocupe, se amargue. ¿Qué es lo que nos puede pasar a los formoseños cuando sentimos que hay tanta información que no dice la verdad? Y en esto quiero traer a recuerdo unas palabras que son muy apropiadas en este momento. Dice Arturo Jauretche, un escritor, periodista, político de la Argentina: nada grande se puede hacer con la tristeza, desde la ciencia al deporte, desde la creación de la riqueza a la moral patriótica. El tono está dado por el optimismo o por el pesimismo. Nos quieren tristes para que nos sintamos vencidos, y los pueblos deprimidos no vencen ni en la cancha de fútbol, ni en el laboratorio, ni en el ejemplo moral, ni en las disputas económicas. Por eso venimos a combatir alegremente, seguros de nuestro destino y sabiéndonos vencedores a corto o largo plazo. Que estas palabras realmente nos puedan contagiar a todos de optimismo, de alegría, pensar que todos juntos podemos combatir esta adversidad que nos toca hoy enfrentar, que es la pandemia. Gracias, doctor. Antes de las preguntas, tenemos una consulta que nos realizaron por las redes del señor Francisco Manuel, y nos parece importante, lo hablamos recién con el ministro Aníbal Gómez, que todas la pudieran conocer, porque esto va a cubrir las dudas que tienen muchos al respecto. Francisco Manuel nos pregunta: ¿los que se vacunan pueden ser solo transportadores del virus y que no les afecte a ellos, pero sí al resto de las personas no vacunadas? Doctor Viborini, por favor. Sí, primero, si se refiere a que la vacuna
le transmite el virus, no es así. La vacuna que se administra está constituida por un virus que se llama adenovirus, que a su vez está muerto, para que me entienda, o inactivada. Ese adenovirus, que no es el coronavirus, se le adosa una partecita del coronavirus y esa partecita es la que genera los anticuerpos, si es que se refiere a eso. Ahora, si no se refiere a eso y es aquella persona que se vacunó y después queda expuesto al coronavirus, como recién se nombró, va a ser un grupo de personas que se va a considerar que está cubierto. ¿Quiénes está cubierto? Es aquellas personas que tienen las 2 dosis, mayor de 21 días de la segunda dosis. Ahí uno asume que está la vacuna al 100% funcionando. La vacuna que actualmente está aplicándose en Formosa y en Argentina cubre prácticamente, tiene una alta eficacia de más del 91%. O sea que queda un porcentaje todavía ahí afuera que puede ser que la persona, por más que esté vacunada, sí adquiera la infección por el virus. Para disminuir ese riesgo de ese pequeño porcentaje que queda afuera, nosotros vamos a implementar algunos estudios extra para minimizar ese riesgo que queda ahí, ese porcentaje sin cubrir por la vacuna, que van a ser estudios serológicos y de PCR, y en ese caso, circunstancias, achicamos ese rango a prácticamente 0. O sea, aquella persona vacunada puede adquirir la infección, sí, en un porcentaje muy ínfimo, es así, pero no es 100% y ninguna vacuna es 100% efectiva. En este caso menos las del coronavirus, pero igualmente más del 90% es altísima la capacidad que tienen todas estas vacunas. Si uno pone en comparación con otra, por ejemplo, la vacuna antigripal, entre el 60 y el 68% de efectividad, o la que había salido para el dengue era solo 60 a 65 también. O sea, no todas tienen alta eficiencia como tienen estas. Así que bueno, estamos esperanzados igualmente que con todas las medidas extras que se van a hacer, vamos a garantizar que estas personas no adquieran el virus y no estén diseminando a la comunidad. Gracias, doctor. Ahora sí, vamos con las preguntas. Señora Dolores. Muy buenas tardes. La primera pregunta es de Alejandro Richard, Radio Nacional Formosa, Radio Nacional Las Lomitas. Aquellas personas que estén haciendo la cuarentena domiciliaria, ¿tendrán asistencia médica por parte de la provincia y custodia policial? ¿Y si deben permanecer solos en sus domicilios o se permitirá que haya otras personas? Las personas que tengan que hacer cuarentena domiciliaria, que deben cumplir la cuarentena domiciliaria en su totalidad en caso de que tengan niños, personas mayores de 60 años o que tengan alguna comorbilidad importante, ¿no es cierto?, que requieran que estén en esta situación, están en lo que se denomina internación domiciliaria. Es una categoría de internación. No está en un sanatorio, está en su domicilio, pero está en una internación domiciliaria. Esto significa que en los protocolos aprobados por el Ministerio de Desarrollo Humano y también se dijo en la conferencia de prensa, se establece cuáles van a ser las pautas y que son justamente brindar una atención médica regular a estos pacientes, también, por supuesto, brindar los controles médicos que correspondan y de enfermería a estos pacientes. Siempre es recomendable que cuando haya un caso de un paciente que por algún motivo pueda ser, por ejemplo, porque hay diferentes situaciones, un contacto estrecho de un paciente positivo tiene alta probabilidad de contraer la enfermedad. Es más, en los seguimientos que nosotros venimos realizando, un 30% de los casos positivos que nosotros hemos detectado en nuestra provincia provienen de contactos estrechos, o sea que es alto el porcentaje. Si hay un paciente, una persona que es contacto estrecho y que va a realizar un
una cuarentena domiciliaria y en ese domicilio existen personas adultas, no es conveniente que estén en el mismo lugar. Por supuesto, por eso cada caso va a ser estudiado en forma particular, pero la recomendación es que no esté porque, por supuesto, tiene probabilidad de desarrollar esa enfermedad y si la desarrolla puede contagiar a un adulto mayor. Así que esto es lo que se va a hacer. Y también va a contar con custodia, por supuesto, para que se cumplan, ¿no es cierto?, estas medidas que se imponen de estar en su hogar y tener de esta manera un mayor confort y seguridad para niños, para ancianos y para enfermos. También va a existir un control policial sobre los mismos y también, por supuesto, lo más importante va a ser el mismo control comunitario. Como siempre podemos observar en nuestra provincia, cuando ya ocurrió con situaciones de camioneros que han violado su hoja de ruta, como rápidamente la misma comunidad informa de la situación. Lo mismo va a ocurrir en este caso porque todos debemos cuidarnos entre todos y todos debemos poner esta responsabilidad. Gracias. Siguiente pregunta, por favor. La siguiente pregunta la formula Sergio Lázar de Radio Parque. En la fecha está anunciada la llegada a Formosa de los diputados nacionales Waldo Wolf, del PRO, presidente de la Comisión de Libertad de Expresión, Sebastián Salvador, vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos, Radical, y Mónica Frade, de la Coalición Cívica. Los protocolos sanitarios en la provincia son estrictos y, como usted, ministro González, manifestó que en Formosa nadie tiene coronitas, ¿qué protocolos se aplicarán a estos legisladores? Nosotros siempre hemos sido muy claros de que el objetivo fundamental es cuidar la vida y la salud de los 640.000 formoseños. Los protocolos de la provincia, que son facultades no delegadas al Estado Nacional y que son facultades provinciales, establecen claramente qué mecanismo van a seguir las personas que ingresen en el carácter en que quieren ingresar estas personas. Que debemos señalar también que no es un viaje oficial, puesto que la Cámara de los Diputados de la Nación no avaló tal viaje. Cuando uno va a la Casa de los Diputados, que está en el Congreso, a la Cámara de Diputados, cualquier ciudadano que no sea diputado ni trabaja en el lugar, tiene que ir a la mesa de atención, se tiene que presentar, tiene que entregar el documento nacional de identidad, tiene que decir a qué oficina se dirige. La persona que está en el lugar llama por teléfono a esa oficina y dice, acá está el señor Jorge González, dice que tiene una reunión con ustedes. Desde esa oficina le dicen, sí, efectivamente, Jorge González tiene esa reunión. En ese momento retienen tu documento nacional de identidad y te entregan un papelito donde dice a qué oficina tenés que realizarte y cada papelito indica claramente a qué piso tenés que dirigirte del edificio del anexo de diputados. Una vez que terminas tu reunión, la persona con la que tuviste la reunión te tiene que firmar el papelito, la hora, y con ese papelito bajás y entregás y ahí te devuelven el documento nacional de identidad. Que yo sepa, nadie se enoja. Nadie se enoja porque son las reglas de esa casa, de los diputados de la Nación, a la cual estos tres que dicen que vienen, estas tres personas que dicen que vienen, pertenecen. Por lo tanto, entendemos nosotros que no se van a enojar de cumplir las medidas sanitarias que tiene la provincia de Formosa para cuidar la vida y la salud de los 640.000 formoseños. Simplemente es eso. Cuando vamos a una casa ajena, nosotros respetamos cómo se manejan en esa casa. Esta gran casa común, que es la provincia de Formosa, que cobija a los hogares de los 640.000 formoseños, tiene sus reglas de ingreso.
así como ellos tienen sus propias reglas de ingreso en su casa, que es la Cámara de Diputados de la Nación. Así que las reglas sanitarias están dispuestas para que todos y todas las cumplamos. Siguiente pregunta. Sí, el doctor Gómez. Sí, quería rescatar también de que la nombró a la diputada Mónica Frade. Esta diputada del PRO, debemos recordar que fue la que promovió el uso del trióxido de cloro como método preventivo o curativo contra el coronavirus. Una actuación, diría, criminal en esta situación, ya que ello motivó de que un niño argentino perdiera la vida por este motivo. Entonces, esta persona viene a Formosa a explicar qué debemos hacer o cómo manejar la pandemia con los indicadores que estamos teniendo y con los resultados que estamos obteniendo los formoseños, que promovió el dióxido de cloro, no sé realmente cómo calificar, una burrada desde el punto de vista médico, científico o como quiera llamarse, nos viene a indicar cómo debemos manejar la pandemia en Formosa con los resultados que estamos teniendo, que a nivel nacional son los mejores, sin dudar alguno, comparables con solamente algunos países del mundo que hemos logrado juntos los formoseños, realmente tendrían que venir a aprender y no tratar de enseñarnos cómo manejar esta situación. Siguiente pregunta, por favor. Esta pregunta es de Liz Bogado, de Canal 10, TV Cooperativa Clorinda. El argumento de este Consejo para el bloqueo indefinido de la ciudad de Clorinda es su cercanía con localidades limítrofes paraguayas, que propicia el ingreso clandestino de personas con el consiguiente riesgo de contagio. Obviamente, el primer punto es imposible de modificar, no así el segundo. La pregunta es, ¿puede plantear este Consejo una estrategia alternativa para evitar el segundo problema mencionado? ¿O este bloqueo durará todo lo que dure la pandemia para los clorindenses? A ver, en primer lugar, nosotros no tomamos decisiones por una ubicación geográfica. El Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 lo hemos señalado muchísimas veces que las decisiones que toma están fundadas en datos epidemiológicos concretos y respaldados científicamente. El dato de la ubicación geográfica de Clorinda y de las características de la ciudad de Clorinda, en la que el comercio juega un rol importante, y las características de la frontera, prácticamente inexistente, con una escasa presencia de controles por parte de quienes deberían llevarlo adelante. Recordemos que no es responsabilidad primaria de la provincia el cuidado de la frontera, hacen de que se tomen decisiones sanitarias, porque los datos de la aparición de casos es el elemento fundante de las decisiones que tomamos. En el día de hoy, Clorinda volvió a dar 2 casos positivos. Y los casos positivos de Clorinda, por ejemplo, fueron una consulta por egreso y una por búsqueda activa en terreno. Es decir, 2 casos que no estaban dentro del sistema de cuidado que tenemos, que es el sistema de los centros de alojamiento preventivo. Estas 2 personas, a ser personas que estaban en la comunidad, tienen una altísima probabilidad de que hayan podido ellos transmitir, así como se contagiaron, el virus. Pero además de eso, el Ministerio de Desarrollo Humano está trabajando con ellos para determinar el origen de la infección. Cuando recordarán ustedes que cuando el doctor Romero Bruno nos explica de que cuando no podemos determinar fehacientemente el origen del contagio, estamos ante la evidencia de una circulación viral comunitaria. Ese es el dato científico que nos lleva a tomar esta decisión del bloqueo sanitario.
Pero además de esa decisión del bloqueo sanitario, llevamos adelante, el ministerio que encabeza el doctor Gómez, lleva adelante tareas de búsqueda activa de casos en terreno. Entonces, lo importante de esto, como señala él siempre, es que todos los comprovincianos de Clorinda puedan hisoparse para poder determinar claramente la ubicación del foco y circunscribir esa situación. Esa es la complicación. Necesitamos trabajar juntos en esta cuestión. Así como lo hemos hecho en la ciudad capital, lo hemos hecho en Belgrano, lo estamos haciendo en el oeste de la provincia. Todos los brotes lo podemos controlar si juntos trabajamos. Y eso es lo que nosotros queremos continuar haciéndolo en la ciudad de Clorinda. Sí, ministro, por favor. ¿Ya? Siguiente pregunta, por favor. Sí, el doctor Bruno. Nosotros actualmente tenemos diagnosticado en lo que va de la fecha en Clorinda 268 casos con 7 personas fallecidas. Muchas veces vimos la pirámide, la cantidad de fallecidos son los que vemos en la punta, es como si fuera un iceberg, que por debajo están muchos casos asintomáticos que no se detectan o personas que tienen síntomas leves y no consultan. ¿Cuál es la estimación ante estos 7 fallecidos que tenemos hoy diagnosticados por COVID, que han fallecido en Clorinda? De aproximadamente 500 personas. ¿Qué quiere decir? Que nos falta diagnosticar más de 200 personas. Esas más de 200 personas, ¿cómo se va a diagnosticar? Únicamente haciendo test. La única manera es hasta que voluntariamente accedan, concurran y se hagan más test. Necesitamos hacer por lo menos casi 20.000 test para poder tener un panorama claro, poder controlar esta transmisión que ya estuvimos viendo constantemente, qué rápidamente se transmite y cuáles son las consecuencias. Estas lamentables 7 fallecidos de Clorinda es la punta del iceberg. La punta. Tenemos que tratar de ver qué está por debajo del agua, que es justamente lo que se propone de esta búsqueda activa de casos, de que consulten rápidamente ante la presencia de síntomas, que no se automediquen, porque si no, la evolución de la enfermedad después nos gana tanto en la persona que la padece como también en la transmisión comunitaria. Siguiente pregunta, por favor. La pregunta es de Alejandro Espinosa, del diario La Mañana y Radio Viva. Con respecto a los nuevos protocolos, queremos saber si las personas que ingresan y acrediten que ya tuvieron COVID, ¿podrán realizar la cuarentena también en los domicilios? Doctor Vivolini, por favor. Sí, como en varias oportunidades hemos hecho mención, las personas que ya tuvieron COVID previamente y que puedan acreditar dicha infección, que habitualmente se carga el estudio en el Sistema Integrado de Salud de la Argentina, que es el SISA, más una PCR negativa y una serología que nos dice que formó anticuerpos, o sea que formó anticuerpos y a su vez tiene una PCR negativa, esa persona no hace cuarentena. Eso habíamos comentado anteriormente, ya se viene haciendo hace un buen tiempo, hace varios meses, eso, y algo similar es lo que se va a plantear en base a lo de la vacuna, porque la vacuna simula un cuadro de infección que posteriormente forma anticuerpos para estar protegido. Bueno, similar, en base a eso nos estamos basando también en ambas cosas. Siguiente pregunta, por favor. La última pregunta la formula Aníbal Palma, de Radio Génesis 103.5 de Ingeniero Juárez. Recientemente se conoció un video viral de Benjamín Martínez que en declaraciones a medios de prensa dijera que fue utilizado por ofrecimiento de dinero a cambio por un diputado de Cambiemos. ¿Este consejo podría brindar detalles sobre la supuesta desaparición del bebé y qué opinión les merece este tipo de maniobras? Bueno, la verdad es que es una situación que ha tomado estado público en las redes sociales a partir de la utilización de un hecho médico en el que ante el nacimiento de una criaturita prematura que requería la atención en terapia intensiva neonatal de nuestro Hospital de la Madre y el Niño tuvo que ser derivada a la ciudad de Formosa. Sobre esa situación se montó este acting
por parte de este diputado y el mismo protagonista salió a las redes a explicar la situación. Para que podamos entender bien qué es lo que trasuntó, justamente hoy nos explicó el licenciado Cremis lo que es un acto de perversión. Entonces vamos a pedirle nuevamente al doctor Cremis que nos explique esto, qué es un acto de perversión, porque lo que se hizo con esta familia es verdaderamente sumamente triste. Así que, licenciado, por favor. Sí, así es, una acción perversa, en el sentido, en la definición estricta, ¿no es cierto?, de lo que esto significa. Cuando se manipula, se tergiversa, cuando se engaña, se estafa o se busca provocar por cualquier medio el daño que se intenta provocar. En este caso, el daño hacia el sistema de salud pública, el daño hacia la política sanitaria de la provincia de Formosa y, en definitiva, hacia todos los formoseños y formoseñas. Entonces, este es un muy buen ejemplo de una acción perversa, de una conducta perversa que busca pervertir el sistema, corromperlo, transformar algo que es bueno en algo malo. El sistema de salud para cuidar la salud justamente, cuidar la vida, no para secuestrar bebés. ¿A quién se le ocurriría una cosa así? Solamente a alguien que tiene una manifiesta intencionalidad de provocar un daño, una acción perversa. Gracias, doctor. Agradecemos muchísimo a todas las personas que han realizado distinto tipo de consultas a lo largo de esta reunión del día de hoy. Le informamos a todos y a todas de que el parte del día de hoy ya está colgado en las redes sociales de Gobierno de Formosa. Ahí pueden tener toda la información que se ha brindado en el día de hoy. Los esperamos nuevamente mañana con una nueva comunicación diaria para que todos conozcamos el estado del coronavirus en la provincia de Formosa. Que Dios y la Virgen nos cuiden y bendigan.